Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa CUU al aire. Como cada lunes, su buen amigo Javier Rivas. Y Fernanda Montaño. Hoy, 24 de noviembre 2025, último lunes del mes. Se nos acaba el año, se acaba ya el 2025 y cada vez huele más a romeritos, a pavito, a tamales. No, hombre. Ahora sí que la dieta la dejamos a un lado, caray. Estamos muy contentos esta tarde de recibir en la cabina a la Ministerio Público Alejandrina Santos de la Unidad Especializada en Feminicidios. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por tomarse el tiempo. Comprendemos que la agenda es muy apretada y la verdad agradecemos mucho que se dé el espacio de platicar con nosotros en esta tarde, porque es muy importante que usted acuda la tarde de hoy, porque hoy estamos tomando un tema radical en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre. Entonces, prácticamente, bueno, no prácticamente, mañana se celebra este Día Internacional, que más que celebrar hay que conmemorar y hacer conciencia de cuál es la situación que guarda nuestro estado, nuestro municipio, nuestro país. Es un tema que realmente adolece a toda nuestra comunidad, adolece a nuestras familias y es muy importante que toda la comunidad sepa que existen instituciones y unidades especializadas en tratar este tipo de hechos violentos contra las mujeres, las niñas y adolescentes. En específico, es muy importante que todos y todas conozcamos que existe una unidad especializada en feminicidios. ¿Y qué es el feminicidio? Es el matar o asesinar a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Y ahorita nos platicará un poquito más en qué consiste, en qué lleva, pero bueno, este es el contexto general. No sé si nos pueda compartir de entradita qué hace esta unidad especializada en feminicidio, qué es lo que la diferencia de cualquier otra unidad en la Fiscalía. Ok, bueno. En particular, pues nosotros, igual como todas las unidades, perseguimos el delito, pero específicamente la comisión del delito de feminicidio. El delito de feminicidio, como bien lo mencionas, es el homicidio de mujeres, no solamente por ser mujeres. Nuestro Código Penal nos establece ciertas razones de género que nosotros debemos acreditar. Nosotros como unidad acudimos a los reportes de eventos en los cuales lamentablemente reportan el fallecimiento de una femenina, ya sea, como tú dices, adulta, niña, mayor, etc. Al momento que nosotros acudimos a esa escena, en primera instancia es donde inicia nuestro protocolo. Es importante nosotros acudir a la escena, no solamente, la mayoría de la gente lo ve como morbo, al contrario, nosotros lo vemos como un dato muy específico de investigación porque nos abre un panorama de investigación. Vemos específicamente el lugar, cómo estaba el cuerpo, vemos los indicios que lo rodean. El lugar nos dice muchas cosas, no solamente es que encontremos a la víctima. El lugar nos señala muchas cuestiones que la propia víctima estaba viviendo. Tengo a la memoria un curso que tuvimos de casos fríos que nos dieron compañeros de Ciudad Juárez. Y nos mencionaban que hasta incluso el color del cuarto es un aspecto muy importante para poder determinar qué era lo que estaba viviendo la víctima en días previos. Después de acudir a la escena, pues ahí acude lo que es servicios periciales. Servicios periciales se encarga de fijar toda la escena por medio de fotografía y recabar los indicios. Depende mucho de qué manera la víctima esté privada de la vida. Existe la posibilidad que la causa de la muerte sea una causa natural o una causa dolosa. ¿A qué me refiero con dolosa? Que haya sido provocada por tercera persona. Existen escenas, tengo 11 años laborando en la unidad, he visto escenas en donde la víctima murió por una causa natural, por un infarto, pero que nos puede generar una duda de puede ser dolosa, ¿no? En ese momento no sabemos de qué murió la víctima. Entonces, al momento de nosotros acudir a la escena, nosotros tenemos que investigarla como un homicidio. Es nuestra regla. O sea, con independencia de que nos hayan dicho, no, pues que la víctima tenía de días enferma, yo ya no la había visto, porque no sabemos, muchas veces encontramos el cuerpo en estado de descomposición
y no sabemos, o sea, a simple vista no podemos determinar. Una vez que periciales, que acude el perito, procesa, que se levantan los indicios correspondientes, se levanta el cuerpo es la principal evidencia bueno, en el delito de homicidio, cualquier, sea hombre o sea mujer, es la evidencia principal. De ahí acudimos a servicios periciales, específicamente al servicio médico forense, en donde se les hace una necropsia de ley. En esa necropsia de ley tenemos que acudir nosotros. Okay. Acude el Ministerio Público y acude policía. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestro protocolo, forma parte de nuestra estructura de datos o pasos a seguir para una investigación. Nosotros ahí nos damos cuenta a primera instancia cómo está, cómo llega la víctima, cómo está la víctima, qué lesiones tiene la víctima. Como Ministerio Público puedo establecer que a mí me da un amplio gama para poderlo llevar a tribunal en determinado momento, si es una muerte dolosa. Ahí el doctor determina causa de muerte, nos determina una data de muerte y nos establece si tiene o no lesiones. A partir de ahí, ese es un punto muy crucial para podernos nosotros irnos dirigir. Existe la posibilidad de que, como les comenté, la muerte sea no dolosa, o sea, un infarto, una broncoaspiración o una enfermedad, o sea, de que tenía una enfermedad y fue terminal. Pero también podemos encontrarnos otras causas de muerte. No sé, choque hipovolémico, un traumatismo craneoencefálico, un estrangulamiento, un envenenamiento. Entonces, la necropsia de ahí, además de la escena, nos parte para nosotros a dónde nos ir. Okay. Si la víctima está identificada, desde un momento nosotros ya los policías empiezan a investigar todo el contexto. ¿Qué es el contexto? Social, familiar, educacional, todo lo que rodea a la víctima. Redes sociales, si encontramos el equipo celular se asegura para poder nosotros extraer esa información y que nos den datos. Todo en las primeras días es crucial, porque nosotros tenemos esa información fresca, por así llamarlo. Sin embargo, pues existe la posibilidad de que encontremos a la víctima en esta descomposición avanzada. Hace poquito me encontré una que tenía un mes en su domicilio. Ella lamentablemente perdió la vida por una cuestión accidental, bueno, natural, por llamarlo natural porque ella muere de un infarto, pero de todas maneras, pues a simple vista, pues nosotros no sabemos. Claro. Entonces tenemos que hacer este protocolo. Estos son pasos. Muchas veces las mismas instituciones que nos rodean nos decían, ¿por qué tiene que venir a la niña? Porque incluso tribunales nos dicen, no sean morbosos, no es morbo, es parte de un protocolo que no solamente es a nivel nacional, es a nivel internacional, y esto se debe a la cuestión de que México fue condenado por el caso Campo Algodonero, como bien se conoce, y tenemos que es parte del cumplimiento de la sentencia. Okay. Esto se deriva del resolutivo 18, en el cual a México lo condenan por varias cosas. En primera instancia, pues tenemos que aquí hubo 3 feminicidios a grandes rasgos, en los cuales la investigación fue deficiente, la investigación se tornó discriminatoria, revictimizante para las víctimas, en donde no se cumplió con los requisitos del proceso, que es llevar a la verdad, obtener una justicia pronta y expedita, no tenían perspectiva de género. Entonces ahí es cuando México es condenado y se solicita y se empieza a hablar del término feminicidio. Nosotros aquí en Chihuahua no teníamos el delito de feminicidio. Era homicidio. Sí, era homicidio y era homicidio de mujer. Después se manejó como homicidio de mujer, pero era un agravante. Okay. Era un agravante y se empezó a manejar la situación de que, por ejemplo, en un atropellamiento muere una mujer y utilizaban el artículo del agravante y al momento de estar en juicio pues le aplicaban la penalidad máxima. Entonces obviamente con razón de ser del lado de cuestión de sus derechos se ampara y empiezan a decir, oye, espérate, ella no murió por una razón de género, ella murió por una imprudencia
de conducir un vehículo. Claro. Ni siquiera se conocían, entonces es cuando empieza los mismos tribunales de amparo a decir, ¿sabes qué? Ese artículo es inconstitucional y todo. Entonces se viene a establecer una reforma, que es hasta el 28 de octubre del 2017, Okay. cuando se establece el artículo 126 bis, pero lo teníamos en el mismo apartado de homicidio. O sea, seguíamos invisibilizando que era la magnitud de la privación de una mujer por razones de género, porque lo teníamos en el subyugo del homicidio. Así Ajá. es. Entonces, ahí también nos adicionan una fracción en las calificativas, que es la fracción onceava en el artículo 136, que nos habla del homicidio por razones de género, pero cuando se trata de personas con la diferencia de su identidad de sexo. Es decir, los transexuales, ahí se amplía la gama. ¿Por qué? Porque aquí también ya empiezan a haber una evolución de derechos fundamentales para estos grupos vulnerables, en los cuales ellos se ostentan como mujeres, ellos se ven como mujeres, y pues puede aplicar esa situación. Pero existe la posibilidad de que no sea feminicidio. ¿Por qué? Porque el 126, cuando ya se establece como feminicidio, que es hasta el, déjame te digo la fecha para no, que es hasta el 5 de diciembre del 2020, cuando se establece el capítulo especial del delito del feminicidio, así es, ya nos pone más razones de género. También en el 126 bis, cuando estaba subyugado al homicidio, teníamos razones de género. Las razones de género es que se encuentre violencia sexual en la víctima, que la víctima antes de la privación de la vida se le hayan infligido lesiones, mutilaciones o con cualquier otra que atente contra su dignidad humana, que hay antecedentes de violencia física, psicológica, económica, patrimonial, aun y cuando no haya denuncia previa. Y la misoginia la mencionaban mucho en aquel entonces. Era muy difícil acreditar la misoginia, porque la misoginia nos vamos englobados a ver al imputado. Entonces es muy subjetivo. Entonces se cambian, nos ponen otras fracciones. Ahora las razones de género se amplían. El hecho de que sean pareja ya nos da pie a establecer la razón de género. Ahorita les mencionaba la fracción 136, porque existe la posibilidad de que haya un delito en contra de un transgénero, de una persona transgénero, pero no quiere decir que sea feminicidio. ¿Por qué? Porque las razones de género no se acreditan. Ejemplo, que no haya habido violencia sexual, que no se haya conocido, pero que el trasfondo, la motivación, el contexto sea en contra de la víctima. ¿Por qué? Por la misma sustancia que ella es. Tengo una duda. De estas características que menciona para tipificarlo como feminicidio, ¿tiene que cumplir todas? ¿Nada más una? ¿Cuál es la dinámica para poder decir, este fue un feminicidio? No tiene que cumplir todas. Es importante resaltar que no todos los feminicidios son iguales. Todos tienen diferentes características y la doctrina nos define varios feminicidios. El más común, que todo mundo, o sea, lo ve porque la mató por ser mujer, era su esposa, es el feminicidio íntimo. En el particular no es necesario nosotros acreditar todos. Sin embargo, a mi experiencia, ya estando en tribunal, sí hemos experimentado mis compañeros y yo llegar al absurdo de decir, no, esta no, esta sí, esta no. Entonces, sí se ha llegado a esa situación cuando de manera objetiva el legislador no las ha establecido para poder nosotros acreditar la razón de género de manera más concreta. Por ejemplo, mira, te voy a leer una. Antes o después de la vida se le hayan infligido lesiones, mutilaciones o cualquier acto que atente contra la dignidad humana o actos de necrofilia. A todas las víctimas las matan de manera violenta. A todas. O sea, no es algo de que lo hice porque, pero, o sea, y a toda lesión atenta contra la dignidad humana. La mayoría de los defensores nos dicen, pues sí, pero también al hombre cuando lo matan y le da, no sé, le da la causa de muerte choque hipoglémico derivado de arma de fuego,
pues atentó contra la víctima, sí, pero el contexto de las lesiones que tú le estás, que le infligieron a la víctima en el feminicidio, es por una razón de violencia asimétrica en la cual ella siempre fue el yugo de esa situación. Entonces atentó contra su dignidad humana por eso, o sea, no solamente fue la lesión, sino fue el contexto. Ahí entonces entendemos esto que, a ver, si es importante, o de ahí viene la importancia de poder distinguir legalmente cuándo es un homicidio y un feminicidio. Eso realmente ya nos queda mucho más claro. La pregunta aquí es, ¿por qué es importante que exista una unidad de feminicidio o una unidad especializada en la investigación de casos de feminicidio o que esté especializada en la investigación de la violencia contra la mujer cuando ya tenemos entonces una ley? O sea, ¿por qué se tiene que investigar o tratar diferente? Ok, aquí el detalle es que, bueno, yo, como les comenté, tengo más de 11 años ahí. Yo considero que todos los delitos se deben investigar de la manera en que nosotros trabajamos el feminicidio. Aquí la razón radica es que la misma sentencia Campo Algodonero obliga al Estado mexicano a especializar a su personal de procuración de justicia a estar especializado y a tener la perspectiva de género y tener los conocimientos especializados para investigar. Pero otro de los detalles es de que el delito de feminicidio es un delito pluriofensivo. No solamente le quita la vida a la víctima. Tenemos que afecta el núcleo familiar. Es una situación, es un fenómeno social muy complejo en el cual no solamente, no sé si me escuché mal la expresión, no solamente es una pérdida más de vida, ¿no? O sea, es una madre, es una hermana, es una persona que fue pilar de una familia. Entonces viene a establecer una situación del cual, pues, la estructura social viene a caerse. Entonces, la especialización hacia los feminicidios, establecer la cuestión de una perspectiva de género, deslindándonos de situaciones machistas. Lamentablemente la sociedad, no solamente aquí en Chihuahua, a nivel nacional e internacional, ha sido una situación hacia la mujer, en donde la mujer siempre ha sido no sujeta a derechos, una cosa. Tenemos que, incluso los romanos nos consideraban parte del patrimonio de los varones. Entonces, eso ahí radica principalmente la especialización, de que veamos que la mujer también es sujeta a derechos, que la mujer también es digna de verla como un ente de la sociedad. Entonces los delitos, el feminicidio, como les comento, tenemos razones de género. Lamentablemente Chihuahua fue el último estado en tipificar el feminicidio. Tenemos que a nivel nacional, todos tenían su feminicidio, incluso de decir que hay otros estados que tienen muchísimas más razones de género, en las cuales amplían la gama. Entonces, aquí sí, esa es la importancia de la especialización, de que se va a tratar la investigación con pinzas desde, desde la investigación objetiva hasta el trato con las víctimas. Porque no, o sea, son delitos sumamente complicados que vienen a reestructurar, a tumbar la estructura de la familia. ¿Por qué? Porque ellos conocían una estructura, ¿no? O sea, hablando de un caso en específico, que existan antecedentes previos. Esa familia conocía, para ellos era normal que hubiera violencia. De repente se da la violencia extrema, la priva de la vida, los niños se quedan solos, el papá se va a la cárcel y no. Entonces, esa es mucha importancia, la estructura. Muchos me ha tocado que por parte de los hijos nos ven a nosotros como que ustedes no tienen el papá. Los enemigos. Así es. Y les explicas, les tratas, les ves esta situación. Ahí viene una parte muy importante que nosotros también tenemos, que es la cuestión de la atención a víctimas. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien es cierto, llevamos la investigación y tenemos un trato muy directo con las víctimas, pero tampoco nosotros estamos, o sea, para poder abarcar todas las necesidades que hay al momento que se genera este delito.
En el momento que se genera este delito se generan gastos por funeral, se generan situaciones psicológicas más grandes de las que ya había, se generan situaciones en las que la familia no entiende términos jurídicos y aun y cuando nosotros los expliquemos, muchas veces ellos pues se cierran. Entonces por eso la Comisión de Atención a Víctimas tiene la posibilidad de brindar y la obligación, porque también forma parte de toda esta especialización, de darles esa atención integral a ellos. Entonces ahí juega un papel muy importante con nosotros. Muchas veces las víctimas sí quieren tener un acceso con ellos, sí quieren tener, otras veces no, pero depende a la víctima, al caso y a las circunstancias. Pero esa es la importancia de estar especializados. Y bueno, justo a nivel jurídico, bueno, la importancia de tener al feminicidio pues como un delito ya tipificado. Pero también la importancia del personal. O sea, no sé si del 2020 que existe la figura, cómo fue el protocolo y la capacitación para los ministerios públicos para decir que todo el personal debe de, sobre todo que trabaja en la Fiscalía de la Mujer en general, debe tener una perspectiva de género y poder diferenciar también porque ahorita lo comentábamos, cada feminicidio es diferente, cada contexto es diferente. Entonces, la atención diferenciada hacia las víctimas y hacia las familias que debe tener pues el personal. Entonces, ¿cómo fue también la capacitación, los protocolos que ustedes tuvieron que seguir y también justo, o sea, cómo está conformada actualmente la unidad de feminicidios? Ok, bueno, yo desde que ingresé, pues básicamente sufrí este cambio, cambio pues de la tipificación como tal, pero la forma de trabajar, obviamente que se tiene que mejorar, todo se tiene que mejorar, pero la forma de trabajar siempre ha sido la misma. Me atrevo a decir que desde que yo les reitero, tengo los 11 años trabajando, desde los 11 años, incluso antes de yo ingresar como activa, como agente ministerial política activa, yo estuve yendo a la unidad haciendo mis prácticas, que es cuando yo empiezo a conocer todo este mundo, porque para mí, pues, mucha gente no lo conoce. Yo todavía estaba en la universidad, entonces, desde que yo acudo, la investigación ha sido en ese tenor. Incluso ha habido un acercamiento con las víctimas directas, siempre. Obviamente que nos dan capacitaciones constantes, obviamente que va evolucionando el trato, va evolucionando incluso la manera de investigar, y no solamente investigar, sino de procesar, de llevar a cabo las evidencias, porque lamentablemente pues en tiempos anteriores muchas veces muchas cosas no había aquí, o sea, no sé, algún procesamiento específico o que se tenía que mandar a otro. Me tocó ver en aquel tiempo que, por ejemplo, se encontraban filamentos. Los filamentos son pelos. Nosotros tenemos una etapa en el cabello en el cual tienen fases. Dependiendo de la fase, se puede analizar de una u otra manera. Entonces, por ejemplo, a veces aquí, en aquel tiempo, no se tenía la posibilidad de analizarlo por el ADN mitocondrial. ¿Por qué? Porque ese cabello ya no tenía raíz, ya no tenía bulbo, ya no tenía nada. Entonces, nada más era lo de abajo. Entonces, para poder analizarlo debajo del ADN mitocondrial, pues se tenía que recurrir a otros laboratorios. Entonces, desde que tengo conocimiento, siempre se ha estado utilizando. Sí, el protocolo latinoamericano está desde el 2014. Desde el 2014, que es la base de nuestro protocolo. De hecho, en el periódico oficial que se establece crearse un protocolo para actuación de nosotros en el estado de Chihuahua, se basa en ese protocolo latinoamericano, que lo crea específicamente déjame te digo el dato para no darte básicamente lo crea la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. O sea, no es solamente, es a nivel internacional. Y él en ese protocolo ellos hacen es como una especie de pasos. Checklist. Así es. Incluso hasta te establecen, como les mencionaba, lo de la pared. El color. Así es. Importa mucho
si o que la víctima en qué transporte usaba, teléfono, todo eso nos da pie a establecer. Incluso nos da a establecer los factores de vulnerabilidad. Los factores de vulnerabilidad son muy importantes en el delito de feminicidio. Por lo mismo que nos venimos a la historia en donde la mujer pues siempre ha sido delegada, siempre ha sido sumisa, siempre la han visto por debajo. Que es lo que viene a establecernos la simetría de poder, que nos va a establecer la razón de género. La unidad ahorita somos, si me fallo, no me fallo, somos 8 ministerios públicos, y de policías ahí sí te quedo mal, pero más o menos está entre 10, 12. Son 8 ministerios públicos trabajando toda la zona centro en tema de feminicidios. Así es. Son 8 personas que están especializadas, que han llevado un proceso, como ya lo mencionaba, de actualización constante, con nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevas capacitaciones, incluso con la perspectiva novedosa prácticamente cada año, ¿no? Porque nuestra sociedad va cambiando, ustedes también tienen que estarse actualizando. Y con este contexto, y teniendo a bien se nos está acabando el tiempo, algunas palabras que tenga usted, como ahorita la representante de esta unidad, ahí perdón por la expresión, son 8 chícharos que están trabajando con una problemática muy grave en nuestro estado, una problemática que, como bien lo comentó, está dañando el núcleo de nuestra propia sociedad, está dañando a las familias chihuahuenses. ¿Qué mensaje le podría dar ustedes o usted a la comunidad de que ustedes en la unidad especializada en feminicidios está trabajando, están para ahí, que invita, hay algo que les quisiera solicitar? Bueno, pues es que básicamente el tema del feminicidio, como les comentaba fuera del aire, es un tema muy complejo. Es muy complejo. La inmensa, yo lo veo y es algo personal, que la inmensa mayoría de la sociedad y las autoridades no hacen nada para parar los feminicidios. Lamentablemente, el hecho que se cometan feminicidios viene de una estructura cultural muy grave, en el cual incluso no solamente los hombres cometen feminicidios, también hay mujeres. Y también ahí se maneja la cuestión de problemas de violencia familiar directamente contra las pequeñas. Entonces, aquí yo creo que el mensaje que les daría es que lamentablemente no les puedo decir, nosotros vamos a estar ahí porque no quisiera yo verlos, ¿no? O sea, no quisiera, porque muchas veces me dicen, ¿cómo estás? Pues la mayoría de la gente, ¿cómo vas? Oh, mucho trabajo, gracias a Dios. Yo en lo personal no puedo decir eso. No puedo decir eso porque lo que yo veo son casos lamentables. Y muchas veces es una situación en la que nos frustramos por los topes legales, nos frustramos por las mismas situaciones en la investigación que pues que se da, ¿no? O sea, es por parte de, pero yo los invitaría más bien a que vean que este es un fenómeno abierto, que todos somos parte, que vean, que no hablen solo por hablar, porque la verdad me tocó en tribunal que me han llegado a decir que odio a los hombres por estar llevando un caso de feminicidio ante el tribunal. Entonces, yo creo que ahorita llegamos a un absurdo, incluso las personas que estamos inmersas en la cuestión jurídica, de caer en esa situación. Pero lamentablemente esos argumentos no solamente se quedan en tribunal, sino también se van a casa. Entonces hay que generarlo. O sea, si nosotros queremos ver un cambio, el cambio empieza entre nosotros. Entonces, yo creo que aquí el cambio de chip es muy difícil para todos. Incluso para los propios MPs que hemos llegado ahí. Yo llegué, pues, como quien dice, nuevecita, saliendo de la facultad. Pero hay otros MPs que vienen de otras unidades y que dicen, pues eso no, ¿cómo? Entonces, es un cambio de chip, se tiene que trabajar, se tiene que tener una apertura. Se tiene que confiar en las autoridades, en particular la unidad de feminicidio es una unidad que trabaja directo con las víctimas. Puedo decir que nosotros compartimos el duelo con ellos cuando la muerte se culminó, porque también tenemos la situación de que son homicidios en grado de tentativa, donde todavía la víctima está viva,
convive con nosotros, la víctima va y nos platica cómo se siente, la víctima nos dice toda esta situación. Consideramos que hemos sido una oficina en la cual tenemos una apertura hacia las víctimas, tanto víctimas directas, en casos de tentativas, como víctimas indirectas, en caso de los ofendidos, papás, hijos, etc. Entonces yo considero que sea una apertura y que confíen. Muchas veces luego queremos, porque muchas veces estamos en el otro lado, ¿no? Y queremos que la investigación salga a vapor. No, es una investigación por el mismo situación de que es un fenómeno complejo que debe de tener mucha cautela en su investigación. Mucha cautela, mucha debida diligencia, pero sobre todo hacerlo, ¿no? Muchísimas gracias. Ella es Alejandrina Santos, Ministerio Público de la Unidad Especializada en Feminicidios de la FEM. Pero nos vamos. Muchísimas gracias. Los invitamos a seguirnos escuchando. Creo que ese es un tema muy complejo que mucha gente sigue sin entender la importancia de que el feminicidio esté, o no, de ver que los delitos se empiezan con perspectiva de género. Entonces, sí, creo que debe haber una apertura no solo con los abogados y demás, sino con la sociedad en general. Muchas gracias. Solamente me resta recordarles que este programa está impulsado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Si alguno de ustedes está viendo este programa, está escuchándolo, y es víctima de algún delito, cualquiera, o violación de derechos humanos, o conoce a alguien que lo es, en la SEAB estamos aquí para acompañarles. Recuerda, en la SEAB estamos aquí, siempre, cerca de ti. Hasta la próxima.